un versículo, una o dos frases, tres frases. Esos versículos muchas veces a veces hay versículos que son difíciles de entender por sí mismos. ¿Ve? Pero es muy fácil de entenderlo cuando nosotros leemos el contexto en que está. O sea, me refiero al contexto, leemos los versículos que están de antes de llegar a él y los versículos que están después de llegar a él. De esa manera nosotros sabemos la idea que está desarrollando el apóstol o la idea que está desarrollando el hombre, el varón de Dios que escribió ese libro, porque todo viene en una palabra de Dios de su contexto, para nosotros darle una explicación que a nosotros se nos ocurra, que a nosotros nos parece verídica, porque es el peor error que se ha cometido siempre. Por eso mucha gente se ha perdido, por eso mucha gente ha equivocado el camino de Jesucristo y ha terminado apartado de Dios y su alma perdida lamentablemente en el infierno, porque no buscan y no leen la palabra de Dios con temor y con sabiduría y buscando que sea Dios que le ilumine. O sea, si nosotros tenemos la iluminación, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Pero nosotros no tenemos ninguna iluminación. La iluminación viene de Dios. La revelación de su palabra nos la da Dios. Entonces nosotros tenemos que venir humildemente delante de Dios y leer su palabra y de tal manera que el Señor nos revele. ¿Ve? Tenemos que aceptar otro aspecto importante de estudiar la palabra de Dios para comenzar con buen pie el estudio de la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que aceptar que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es la revelación de Dios. Y la Biblia, como es la revelación de Dios, la Biblia tiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dado que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia está respaldada por Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ve? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. La Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios y Dios respalda su palabra. Cada palabra que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios para usted y para mí. Y cada palabra tiene un sentido y tiene una edificación. Quizás nosotros no entendamos todas las escrituras ahora, pero el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: lo que no entendéis ahora, lo entenderéis después, porque ese es el propósito de Dios. A medida que nosotros vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios y acercándonos a Dios y creciendo en oración, entonces, y creciendo en el Señor en su misericordia, Él nos va dando más luz y más revelación, y cada día usted va a encontrar que va a conseguir cosas nuevas en la palabra de Dios, cosas que no había entendido. De pronto un día se pone a leer la palabra de Dios y usted entiende, usted se sorprende porque nunca había captado que ese versículo, que esa parte de la escritura se refería o quería decir eso que usted está entendiendo en ese momento. O sea, Dios se revela. Por esa misma causa, el otro aspecto para comenzar a estudiar la palabra de Dios de una manera correcta y apropiada es que nosotros oremos, porque la escritura le pertenece a Dios y la escritura solamente es revelada a través de su espíritu. Entonces nosotros, para conocer la palabra de Dios, no la podemos conocer con nuestra mente terrenal y carnal. Nosotros no podemos escudriñar una tan sagrada, tan importante y tan profunda como la palabra de Dios con una mente finita como la tenemos. Entonces nosotros tenemos que orar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 al 10, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, que el conocimiento de Dios es a través de la revelación. ¿Ve? Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice aquí, por el Espíritu. O sea, es el Espíritu del Señor lo que nos revela a nosotros su palabra. Es el Espíritu del Señor lo que nos hace entender las cosas espirituales, las cosas profundas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que venir delante de Dios y pedirle que nos
haga entender su palabra, que nos dé revelación de su palabra, pedirle, como dice la misma Biblia, en el nombre de Jesús, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que nos dé entendimiento. La Biblia dice que Dios es generoso en este aspecto. Dios es generoso y Él da espíritu de sabiduría sin medida y sin reproche. O sea, Él no está midiendo la cantidad de sabiduría que le va a dar a usted. Solamente Él le va a dar a usted la cantidad de sabiduría que usted quiera. La cantidad de sabiduría que usted esté dispuesto a buscar en oración. Y mientras más lea la palabra, mientras más ore, mientras más usted se esfuerce en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, más Dios le va a dar a usted sabiduría, conocimiento y revelación de su palabra y de todo la vida espiritual. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. O sea, tenemos que orar para que el Señor nos revele las escrituras. Un aspecto muy importante para terminar este segundo estudio de la palabra de Dios, este segundo prácticamente son tips, son consejos para poder comenzar en el estudio de la palabra de Dios, es lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? O sea, nunca la profecía, nunca, o sea, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, podemos decir que es palabra profética, porque toda es inspirada, porque toda es revelación, porque toda es sobrenatural, es la palabra del Señor. No es la voluntad de Dios que la escritura sea de interpretación privada. ¿Ve? Nunca la escritura, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que Dios fue el que reveló la escritura a los hombres. Entonces entendamos que no hay una persona, no hay como una especie de un papa, no hay una especie de alguien super espiritual que sea el que tiene la capacidad de interpretar para todos nosotros la palabra de Dios. Eso no es verdad. O sea, de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es cierto. El Señor dejó su Espíritu Santo en esta tierra. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos. Jesucristo vino acá y Él estuvo explicándonos de la palabra, Él estuvo revelándonos de Dios, revelándonos del amor de Dios. Pero Él cuando